Buenas tardes a todos, mi nombre es Yara Vanenca Ramírez Casvalente y bienvenidos sea a este conversatorio literario sobre Fuente Ovejuna, una de las obras más emblemáticas del siglo de oro español, por Lope de Vega. Sabemos que Fuente Ovejuna fue escrita en 1612 por Lope de Vega y es una obra clásica indiscutible del teatro español, ¿no? Esta obra sabemos que explora los temas tan relevantes como la justicia, el honor, la autoridad, la resistencia social. Sabemos que Lope de Vega nos refleja en esta obra los conflictos de su época, como la opresión feudal, también la lucha de las clases bajas, y esta combinación entre historia y crítica social hace que Fuente Ovejuna no solo sea un clásico, sino también un referente literario que sigue vigente. Ahora voy a presentar a mis panelistas presentes, que vamos a empezar por el invitado, profesor Zabaleta Medina Nelver, a mis compañeros Joaquín Justiniano Salazar Deza, a Yared Alonso, Mariana Brigitte y Andrea Tenoch. En este conversatorio literario vamos a abordar los temas más principales como la justicia, la resistencia y también la solidaridad popular de Fuente Ovejuna. Profesor Nelver Zabaleta, quisiera hacerle una pregunta sobre la guerra entre Juana y la reina Isabel. Quisiera saber cuál es el papel acá importante de esta narrativa. ¿Qué opina sobre esta tensión política que influye en los eventos en Fuente Ovejuna? Bueno, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Es un gusto también escuchar que ustedes estén hablando sobre todo de esta obra importantísima de la dramática española del siglo XVI, la Edad de Oro. Bueno, para empezar, la obra Fuente Ovejuna no tiene una fecha en específico de publicación. Según varios estudios, esta obra está escrita entre 1604 y 1614. En algunos libros aparece 1612, en otros 1610, pero no hay una fecha específica de la real publicación de Fuente Ovejuna. La obra nos lleva hasta el siglo XV, a pesar de haber sido en el siglo XVI publicada. En el siglo XV, alrededor de 1474, el rey Enrique IV falleció. Entonces hubo un problema de sucesión del trono. Su hija, llamada Juana la Beltraneja, casada con un rey portugués, Alfonso V, entró en problemas políticos con Isabel de Castilla. Pues esta mujer, Isabel de Castilla, era hermana del fallecido rey Enrique IV. Y su esposo, el esposo de Isabel de Castilla, era Fernando de Aragón, que más adelante, en registros históricos, se le llamará los Reyes Católicos. No obstante, las disputas por el poder hicieron pues que entre ellos surgieran problemas, ¿no? Aduciendo Isabel de Castilla que Juana la Beltraneja no es hija legítima de Enrique IV. La llamaron así Juana la Beltraneja porque supuestamente su padre era un tal Beltrán de la Cueva, y por eso despectivamente la llamaban Juana la Beltraneja, porque su padre era Beltrán de la Cueva. Entonces, entre ellos estaban luchando bastante tiempo. Eso no solamente lo podemos ver, por ejemplo, en la obra Fuente Ovejuna, sino también en la historia real. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado del poeta Jorge Manrique. Jorge Manrique falleció en el contexto histórico de las luchas entre Juana la Beltraneja e Isabel la Católica, Isabel de Castilla. Entonces, este Jorge Manrique también estuvo en ese contexto. Pero el hecho principal del tema de Fuente Ovejuna no se dio en 1474, donde surgió pues el problema de la sucesión de tronos, sino 2 años después, en 1476, una pequeña revolución en una ciudad cordobesa, en una villa llamada la Villa de Fuente Ovejuna. Ese hecho llegó mediante crónicas a Lope de Vega, es decir, no presenció, no vio con sus propios ojos el hecho de la revolución. Este pueblito de la Villa de Fuente Ovejuna comenzó a tomar justicia por sus propias manos y llegó hasta las leyes, digamos, del reinado hasta aquel entonces ya establecidas por los reyes católicos.
Entonces estos pues fueron a ver al pueblo de Fuente Ovejuna y se encontraron que ellos habían tomado justicia por sus propias manos, dando muerte así al comendador de ese lugar, que encarnaría pues el personaje que explota, ¿no? esa forma de la crueldad, de la tiranía en la obra ya Fuente Ovejuna. Entonces es importante este contexto histórico porque la obra obviamente tiene una sucesión de trono, problema político que además se volvió internacional, porque ya como les mencioné, Juana la Beltraneja se casó con un hombre que era rey de Portugal. Entonces eso pues es el contexto histórico de nuestra obra. Muchísimas gracias, profesor. Ahora ya sabemos un poquito más de este contexto histórico de Fuente Ovejuna. Quisiera saber, Joaquín, tu punto de vista sobre Fuente Ovejuna, que nos relata la justicia colectiva, y creo que tú tienes esa respuesta. ¿Qué opinas de cómo se representa esta idea en la obra? ¿Te parece que sigue siendo un concepto vigente? Bueno, muchas gracias por la pregunta, Lenka. Muy buenas tardes. Bueno, creo que después del contexto ya explicado, vemos que Fernán Gómez, que era una persona con un poder, se llega a descansar a Fuente Ovejuna, a la villa de Fuente Ovejuna, donde se aprovecha de su poder. Y vemos que en la obra, al comienzo, no se ve una justicia colectiva, comienza con una justicia individual, por parte de algunos pobladores, que puede ser Laurencia, que puede ser Mengo, entre otros pobladores, pero al final de la obra ya es cuando vemos que sale recién la justicia colectiva, y vemos que el pueblo se levanta contra este poder, y yo creo que López de la Vega quiere reflejar que si nos unimos todos y hacemos, y en colectivo, hacemos una justicia, llegamos sobre el poder de las grandes autoridades, que puede ser como Fernán Gómez, o que puede ser como el maestre, entre otros. Listo, muchísimas gracias, Joaquín. Sabemos que Fuente Ovejuna, la justicia colectiva, nos representa como la fuerza del pueblo unido frente a la tiranía. Yared, tú que siempre has tenido un ojo crítico para los personajes, ¿cómo crees que Lope de Vega utiliza a los habitantes del pueblo para expresar su idea de justicia? ¿Hay algún momento de la obra que creas que encapsule este mensaje? Bien, muchas gracias por la pregunta. Pues esta pregunta va muy relacionada, va de la mano con la pregunta anterior que hizo mi compañero, ya que la justicia colectiva, esta justicia colectiva que hay, se ve reflejada como un movimiento revolucionario que da una persona, en este caso una mujer, la Laurencia, pero como sabemos, gracias a la obra, no solo fue ella, ya que gracias a otras dos que fueron Jacinta y Pascuala, otras labradoras que si no hubiera sido por ellas, por los maltratos que le dieron, pues este movimiento revolucionario nunca hubiera aparecido. Yo pienso que Lope de Vega trató de usar a Laurencia como un símbolo revolucionario, una persona revolucionaria que entró en este momento a la obra para poder dirigir a los demás hombres, tanto hombres como mujeres, a la revolución, a levantarse contra la opresión, contra la tiranía que se da en ese momento en Fuente Ovejuna. Yo pienso que el momento que encapsula de lo que estoy hablando exacto sería cuando Jacinta cuando fueron a preguntar sobre quién mató al comendador y todos respondieron Fuente Ovejuna, señor, y le preguntaron ¿y quién es Fuente Ovejuna? Todos somos una. Entonces yo pienso que ese es el momento perfecto que lo encapsula. Listo, muchísimas gracias, Yared. En esta obra también hablamos del papel importante de las mujeres en Fuente Ovejuna. Y Andrea me lo va a explicar, vamos a escuchar su opinión frente al rol de las mujeres, ¿no? ¿Cómo crees que Lope de Vega construye la fortaleza de las mujeres y su papel en la búsqueda de justicia? Bueno, gracias por la pregunta. En sí, Lope de Vega las mujeres las representan como dos partes, como víctimas y como defensoras. Pero la que más representa es Laurencia, que podría decirse que es el personaje principal. Laurencia, como víctima, fue seguida por el comendador para obligarla a estar con él. Y Laurencia también como defensora fue a buscar a su padre, Esteban, y le dijo a él y a todos los hombres de Fuente Ovejuna que eran unos cobardes, ya que no hacían nada en contra de la tiranía del comendador, que solo se quedaban callados y que no resolvían, no hacían nada. Entonces, Fuente Ovejuna representa a las mujeres como víctimas y más como defensoras, ya que eso es lo que resalta la unión de las mujeres y los hombres después contra un abuso. Eso es mi opinión.
Gracias, Andrea. Sabemos que en esta parte de la obra tenemos un personaje principal, que es Laurencia, ¿no? Entonces, sabemos que Laurencia tiene un impacto muy poderoso, pues, ¿no? En esta rebelión. Bueno, pasamos a Mariana. Quisiera que me cuentes un poco sobre la solidaridad del pueblo. Qué importante es esta unión para el desenlace de la obra. ¿Qué mensaje crees que Lope de Vega quiere transmitir sobre el poder de la comunidad? Bueno, buenas tardes con todos y muchas gracias por tu pregunta, Len. Como ya mis compañeros nos han dado el contexto de que el comendador era un tirano junto a sus subordinados y que pues se encargaban simplemente de aprovecharse del resto de las personas, en la obra nos muestra cómo el grupo busca la solidaridad y la empatía, sobre todo con las mujeres que eran las más abusadas, para poner un fin a estos malos tratos. Entonces, podemos ver cómo en toda la obra nos muestran que la unión hace la fuerza, y creo que este es el punto que nos da a reflexionar. Muchísimas gracias, Mariana. Como ya lo habías dicho, acá hay un tema muy importante en la obra, que hubo una pelea, entonces todos empezaron a decir, Fuenteovejuna lo hizo, pues, ¿no? Entonces, quisiera saber sobre la justicia popular y la venganza, profesor Nelver. ¿Qué le parece esta idea de justicia popular? ¿Cómo se conecta con la venganza que busca el pueblo? Bueno, por ejemplo, sabemos obviamente que los conceptos de justicia históricamente componen, pues, ¿no? Creo que el sacrificio colectivo de sociedades enteras. Si hablamos, por ejemplo, en nuestro contexto del Perú, no habría logrado la libertad si es que no hubiese habido primero el sacrificio de unos y luego en conjunto de una sociedad. Lo mismo pasó con la Revolución Francesa, lo mismo pasó con la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, etc. Y la obra creo que nos enseña que la justicia colectiva, enfocado también en el tema de la venganza, porque más allá obviamente de también relatarnos la obra, que es necesaria esa justicia para un pueblo, pero también la venganza, obviamente, porque las mujeres del pueblo de Fuenteovejuna habían sido deshonradas. Entonces, habían pues prometidos de mujeres, como es el caso, por ejemplo, de Mengo, había el caso de Frondoso, ¿verdad?, que querían vengar, pues, no la deshonra que sufrieron en público por parte de Fernán Gómez. Y la venganza está enfocada ya como un fin último, por la sociedad, ¿verdad? En esa desesperación de no encontrar justicia. Yo creo que la justicia de no encontrar, o por no encontrar, ¿verdad?, ese fin último en manos de las autoridades, desengloba en esta situación que todo el pueblo de Fuenteovejuna pues no se rebela y hace justicia por sus propias manos. Es decir, el fin justifica los medios en otra situación. Yo creo que esa es la reflexión final de la obra Fuenteovejuna. Muchísimas gracias, profesor, como él ya lo había mencionado. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, bueno, a los panelistas presentes, también al profesor por sus respuestas. Quisiera agradecerles a todos por haber formado parte de este conversatorio literario, ¿no? Pero antes de irnos, quisiera que ustedes reflexionen sobre un poco de esta obra, Fuenteovejuna. ¿Qué me podrían decir? Bueno, muy buena pregunta, Lenka. Yo quisiera responderte con alguna reflexión. Vemos que, bueno, en esta reunión que hemos tenido, lo que más me resaltó a mí fue la solidaridad que hubo en la obra, y también lo hemos reflejado acá en el Perú con el vanguardismo, que vemos a un gran representante que es César Vallejo, con uno de sus poemas llamado Masa, donde también explica la solidaridad. Y si lo ponemos también con parte de la obra y comparamos entre los dos, vemos que los dos quieren reflejar la solidaridad que hay en todo ahorita, a nivel del Perú también, que si no nos unimos no hay justicia contra el poder de las autoridades, y vemos que en muchos lugares nadie se une y hacen una justicia. Por eso creo que quieren reflejar y quieren darnos ese mensaje de hacer una unión, no solo de los hombres, también de las mujeres, y irnos contra la justicia, porque esta sociedad es muy injusta.
Muchísimas gracias, Joaquín. ¿Alguien más, chicos? ¿David? Yo voy más por lo... es un poco muy aparte de lo político y literario. Me voy más por el tema ético y moral, ya que, como se puede apreciar en los últimos instantes de la obra, se nos dice que el comendador fue matado. Entonces, a lo que voy es... si es que la única solución que se puede haber dado en la obra, en el contexto, es la muerte del comendador, y no se pudo haber ido a otras instancias tal vez, pero es una reflexión que nos da de que a veces la opresión o la tiranía es tanta que no hay acciones suficientes como para poder subsanarla del completo. Muchísimas gracias. Yared, Bueno, y yo sigo muy de cerca la opinión de Joaquín. La solidaridad es un tema muy importante en esta obra, ya que es la base de todo esto. Pero también las mujeres tienen un papel muy importante, como dije anteriormente. Si ninguna mujer hubiera hablado o hubiera dicho algo contra el abuso que tenía el comendador, siento que la obra no hubiera seguido como siguió, o sea, no hubiera tenido el mismo flujo de importancia de tener una justicia. Siento que es eso. gracias, Andrea. ¿Y usted, profesor, alguna reflexión sobre esta obra? Sí, por cierto, ¿no? Esto nos hace pensar en el contexto de la obra, pero a veces hay que ponernos a reflexionar si hoy en día es vigente, ¿no? Que, por ejemplo, un pueblo tome justicia por sus propias manos. ¿Cómo sería visto por las autoridades en el tiempo actual? Yo creo que dejo esa pregunta para que reflexionemos si es que sería igual, ¿no? Que el pueblo de Fuente Ovejuna, por ejemplo, al final fue perdonado. Entonces, ¿será el pueblo perdonado ahorita si es que toma justicia por sus propias manos? Creo que es una pregunta abierta que la dejamos para que reflexionemos. Listo. Muchísimas gracias por estas respuestas, panelistas, también al profesor, agradecerles a todos los oyentes que nos están viendo y bueno, muchísimas gracias, hasta luego.